Radio Bacana. A ver, usted le pone énfasis y prolijidad. ¿Por qué? Porque además, como comunicador, intuye y está convencido que la obligación de quienes proponen fundamentalmente es explicar de lo que se trata. Esa es la obligación. No es de pedir el voto, sino decir, este es el propósito, este es el objetivo. Y esto puede llegar a materializarse consiguiéndolo. Fíjese usted que en Montecristi definieron la prohibición de la extradición. ¿Qué ha hecho eso del Ecuador? Un escenario de gente que viene y se protege de nuestra Constitución. Del marco legal. Exacto, ha llegado a delinquir aquí. Y desde aquí proyecta negocios de delincuencia organizada. Freddy, usted ve que la delincuencia se organiza a nivel mundial. Lo hemos visto, lo hemos palpado. Es evidente, las bandas supranacionales. Los estados tenemos que hacer exactamente lo mismo. Primero, blindarnos y organizarnos para tener cooperación entre estados a fin de que los delincuentes paguen sus culpas. Me decía un señor, a ver, ¿qué sacamos devolviéndolos a los extranjeros, a los países que los reclaman si aquí han delinquido? Y los nuestros se pasean. Hay dos tipos y dos conceptos, la activa y la pasiva, más o menos así la definen los constitucionalistas. Cuando un ecuatoriano ha delinquido en Panamá, ¿no? El Ecuador puede pedir su extradición porque también delinquió en el Ecuador. Y supongamos que él fuga de Panamá, ¿no? Ese país lo puede reclamar y el Ecuador también. Cuando un ecuatoriano ha delinquido en el Ecuador y lo reclama a los Estados Unidos porque usa el sistema financiero, deposita ahí el billete, de las coimas, por ejemplo, de los negocios petroleros con los rusos. Entonces los Estados Unidos dice, ese ha usado el sistema financiero norteamericano y ese es un delito federal. Envíenmelo, que aquí tengo jueces para juzgarlo y ponerlo 40 años a la cárcel. Y ese es un gran objetivo que redunda en función de que el escenario de paz cada vez vayamos limpiándolo y terminar de construirlo para vivir en paz. El Ecuador ya tiene un antecedente. Colombia del M-19 de los 80s no pudo penetrar en el Ecuador. Sendero Luminoso de la misma década del siglo pasado no pudieron penetrar, nos blindamos. Hoy estamos haciendo exactamente lo mismo, pero conectados con el mundo. Ese es el objetivo de esa pregunta. Y como la gente se angustia, en pocas horas estoy saliendo a Quilanga precisamente porque se ha hecho una readecuación del UPC. El Ecuador reclama seguridad, exige seguridad, añora seguridad. Ese es el bien más preciado porque es connatural con la vida y el progreso. Un país seguro es país con mayor opción, pues Freddy. Usted en un país puede desarrollar lo que ha desarrollado y puede ampliarlo. Un país inseguro puede volarle las repetidoras. Así que ese punto nos tiene involucrados. Yo no comprendo cómo a alguien se le puede ocurrir decir, no, yo quiero que aquí protejamos a todos, porque además ponen su billete. ¿Se ha oído usted eso? Ponen su billete y se genera empleo. ¡Qué increíble! Increíble. El costo que quieren someter a una sociedad, el precio, mejor dicho, que quieren meter a una sociedad teniendo a guerrilleros, a narcos y a corruptos. Eso es imposible sostenerlo y por nosotros consentirlo. Imposible. Así, de la manera más sucinta posible. Claro. Ojalá avancemos a las 8 preguntas. Ya. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que ésta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un consejo fiscal? Un juez de fútbol no puede ir a arbitrar un partido de básquetbol. Así de simple. El Consejo de la Judicatura no está compenetrado con lo que es la acción de la Fiscalía en sí. En esencia ya tiene incluso un marco constitucional de autonomía, pero eso hay que implementarlo ¿para qué? Con un Consejo de la Fiscalía.
para que los fiscales sean designados por el Consejo Fiscal, sean evaluados por el Consejo Fiscal y pueden ser destituidos por el Consejo Fiscal o ratificados por el Consejo Fiscal. ¿Se ha dado cuenta usted, mi estimado Freddy, que un fiscal que está sospechado del asesinato de una mujer pueda conocer para investigar temas de violencia familiar? No tiene sentido. Pero es que no tiene sentido. Entonces a la Fiscalía hay que darle fuerza para que usted, Karina, Mario, sus oyentes y yo tengamos... Pero no Mario, marioneta. Mario, tenga autonomía la Fiscalía de investigar los temas que tienen que ver con la seguridad, la justicia. Muy sí, bien. señor. Vamos al tercero, dice, ¿está usted de acuerdo a la tercera pregunta? Sí. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios? 1. Asambleísta por provincia, 1 asambleísta provincial adicional por cada 250,000 habitantes, 2 asambleístas nacionales por cada 1,000,000 de habitantes y 1 asambleísta por cada 500,000 habitantes que residan en el exterior. Esta pregunta, me anticipo, es usted el que va a dar la opinión, sí, claro. Pero ¿qué será eso de los nacionales, no? Usted que fue un diputado, ¿cuándo ha visto? En 2 escenarios, en nacionales y en no nacionales. Claro, ¿cuándo ha visto que sea de mayor jerarquía? Ninguna de jerarquía. Ninguna jerarquía. Nunca fue así. Jamás. Nunca fue así. ¿Por qué hay esa diferencia, esa digresión que uno tiene que hacer? Es nacional, es provincial. Cuando se llega al ejercicio de la función legislativa, desaparece la cobertura. Todos tenemos responsabilidad nacional, los legisladores. Exacto. Estoy hablándole del 94 y del 2007. Y tienen los mismos beneficios. El mismo salario, los mismos beneficios. ¿Por qué obligaciones? No, mismo, y las mismas obligaciones. Bueno, eso casi no. Pero bueno, pero hay que propender a eso. A ver, Freddy. ¿Usted está de acuerdo que hay que reducir? A ver, pero además... Pero va a ser ínfima la reducción también. A ver, esta pregunta... Porque el censo va a incrementar. Sí, esta pregunta tiene relación estrecha con la pregunta siguiente, sobre el reformular la normativa. ¿Para qué? Para que los movimientos y partidos políticos no es que tengan límites, sino el límite de ¿qué? De formar a los afiliados. Pero además, que se termine el cuento de que yo tengo 1,5 millones de afiliados, como ocurrió en ese viejo Alianza País, que salía afiliado Álvaro Novoa Pontón y toda su familia a Alianza País. ¿Recuerda usted ese sainete que hicieron? Y muertos incluso. Y los muertos. Ajá. Entonces, el registro partidario, que incluso los partidos políticos respecto de eso... Eso es interesante, reciben. que siempre debió haber sido así. Exacto, pues usted tiene una cédula de identidad y es ecuatoriano o es chileno, etcétera. Y punto. Usted está afiliado a un partido político y tiene un registro y consta de su carnet que puede ingresar o salir de un partido político, por supuesto, pero el que los partidos políticos democraticen su acción los hace más respetables y consecuentemente la representación tiene que llegar a ser de calidad. Hay un caso que debería ser como insólito, pero que en este país todo pasa, es más bien como se vuelve ridículo. Un querido amigo, concejal de Loja, hizo alarde y dijo, ¿sabes qué? Me voy de este partido. Voy a salirme de este partido. Va a hacer el trámite. Y resulta que no estaba afiliado a este partido. Varios casos de esos. Y son actores políticos. Sí. O sea, ni ellos mismos saben si están afiliados, no están afiliados. Por eso no solo que es un acto ridículo, sino que es un acto irresponsable. Y nosotros lo vimos como un chiste. Pero note, licenciado, es por eso lo que nosotros, ni siquiera ha estado afiliado. Cuando eso debería haber sido objeto de sanción, de amonestación al actor político, que ni siquiera él responde por sus propios actos, por su trayectoria, por su hoja de vida, que ni él mismo se conoce. Entonces, fíjese en lo que habíamos convertido a la política y a los actores políticos. Pero aparte de eso, es una burla
Es una burla. para fue las una burla. autoridades designadas como representantes de la observación y de todos los trámites pertinentes con el sufragio. ¿Cómo es que el Exactamente. Consejo Nacional Electoral, que es un ente que nos representa para esa actividad democrática, o sea, no conozca y que sin embargo un ciudadano o el afiliado o el directivo de un partido La adherencia. asuma la actitud de que está actuando bajo la premisa de que está registrado como tal? Exacto. Pero terrible. Es como si yo mañana Exacto. vengo al Ecuador, ¿no? Y digo, yo soy ecuatoriano. No, pues yo me inscribí hace 30 años en Jimbura, en el registro civil, y el señor jefe del registro civil era el señor Manuel Peña, de Jimbura. Entonces dice, a ver, revisemos. No, usted no está registrado. Así que usted es un paria, en principio. Mejor dígame de dónde es, pues, ¿no? Mejor dígame de dónde es, porque si bien es cierto que el Ecuador protege a los nacionales y a los extranjeros en su territorio, porque esa es una protección que parte de la necesidad de usar las normativas supranacionales de derechos humanos. Eso dice el artículo 13 del Código Civil, que usted lo conoce perfectamente. Entonces, usted mismo, al hacerme la pregunta, hace una reflexión. Y créame lo que esa reflexión la compartirá muchísima gente. Porque es verdad, porque lo hemos vivido. También se ha dado el caso de, a la inversa, que habiendo normativa que juzga la doble afiliación política, no se la ha ejercido. Por lo menos en la ley de partidos políticos que estuvo en vigencia hasta el año 2007, decía aquel ciudadano que se afiliara, que asomare afiliado a un partido político, ¿no?, habiendo sido o estando registrado en otro partido político, no podrá ser candidato. Pero además hay que llegar a algo muy importante que lo conectamos con la Constitución de 1998. Decía la ley de elecciones en la época, hoy Código de la Democracia, no podrán ser candidatos a ninguna dignidad de elección popular aquellos que han sido llamados a juicio plenario. Lo que en esa época era el juicio plenario acorde al Código Procedimiento Penal de 1983, hoy es aquellos que sean llamados a juicio cuando termina la instrucción fiscal. Pero usted ha visto que este momento, no solo con grillete, sentenciados. Y aquellos que han conseguido cambiar el delito a través de una acción constitucional, pueden ser candidatos. Pero es que es impensable. Sí. A eso apunta estas dos preguntas. Sí. Y por eso paso a la quinta. Sí. Dice, ¿está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Absolutamente. Eso debería ser, pues. Absolutamente. Ese es un asunto, por eso es que la Constitución. Por eso no hay quinto malo. Porque se habla de. Está bonita esta pregunta. A usted le gustan los toros. Está bonita. Ese es un término taurino. Sí. No hay quinto malo. Iba mucho a los toros mientras fui estudiante. Iba mucho, pero mucho, sí. Porque me regalaban el bloque ese de, ¿cómo se llamaba? Lo iba a ver a Palomo Linares, de acuerdo más o menos a su vida cronológica. Y justamente por eso creo que aprendí que no hay que ser crueles. Está bien, está bien, Freddy. Pero entonces la quinta dice que está usted de acuerdo que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Absolutamente. De cajón, ¿no? Pero de cajón, pero además... Eso de alguna manera... ¿Quién podría oponerse a eso? Blinda al sistema, al subsistema y al objetivo que es el agua, de aquella palabrería barata, de aquellos que dicen que se preocupan de las fuentes de agua en temas de minería. ¿Quién no se preocupa de eso? Pero además son los que impulsan la minería ilegal, que contaminan en forma salvaje y brutal nuestro territorio y el mundo en general. Así que ese es un asunto que busca, que está del lado de la naturaleza. Pasemos a la que sigue. Vivir como seres humanos, como seres humanos solidarios con la naturaleza. Fíjese que dijimos al mismo tiempo, como cuando nos levantan la bola para el punto de partida en el básquet, pero exactamente igual, estamos conectados, Freddy. Exactamente. Exactamente. Usted conoce, estamos conectados. Me encantó. Es que está bien. Me encantó. ¿Está usted de acuerdo
con que las personas, dice la sexta, ¿está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales? 100%, pues. Freddy. Y ahí soy beneficiario personal. Sí, señor. Así que es un tema interesante. Vea, Freddy. Interesante, Hemos estado a la espera de cooperación internacional para esto. La cooperación internacional bajo esta norma constitucional se va a triplicar por miles de miles. Exactamente. ¿Por qué es institucionalizado? ¿Por qué es constitucional? Fíjese usted que un ciudadano jubilado, por decir, que decide ir a vivir cerca de las faldas del Colambo, del Aguaca, del Huanchuro, del Puglia, del Guachanamá, del Pucará, del Guairapungo, del Huambo, del Conzapamba, del Pindo, etcétera, etcétera, etcétera. Va a vivir y adquiere una propiedad, ¿no? Y siembra un bosque y lo cuida y lo protege. Tiene un reconocimiento ambiental. Claro, por la vida. Quiero adicionarle ahí algo. Sí, porque dígame, porque debe ser muy ilustrativo. ¿No? Claro, el tema es que cuando el señor gobernador habla del tema internacional, de los aportes, de los proyectos, de las donaciones, está en lo correcto. Dice, con esta ley van a venir muchos aportes. Yo quiero decirle a la gente más humilde, que es la que de repente puede desconocer, pero es la que más sirve al medio ambiente. Sí. Decirle que es exactamente lo mismo que una organización, una fundación, cualquiera sea de origen nacional o internacional. No, si llega no lo apoya. ¿Por qué razón? Porque no tiene legalizada la tenencia de su tierra. Perfecto. Ese es el ejemplo perfecto. Perfecto. Entonces, y en eso estamos enfocados. Le voy a contar una cosa porque usted conoce al personaje. Me llamó el señor Jan Ojeda, que es amigo suyo. Sí. Aquí lo he entrevistado varias veces. Sí, lo he entrevistado varias veces. Me llamó el día domingo, yo estaba haciendo bicicleta por el ciclopaseo. Y me dice, Freddy, quiero comentarte un tema, ¿te puedo molestar un momento? Estoy a tus órdenes. Mire usted, él viene siendo funcionario público, etcétera. Sí, de la prefectura y del BAC. Y me dijo, sí, eso para mí no lo estigmatiza per se. Ni él ni nadie. Tienen experiencia. Sí, ¿y sabe qué me dijo? Dejamos unos 130 trámites de legalización en tal parte, en Gonzalamá. Le digo, dame solo unas en Gonzalamá 130. Sí, espectacular. Claro. Pero en otras provincias, en otros cantones ya se han hecho, se hizo en Macará, se hizo pero en sigue Palta, siendo deficiente. Sigue siendo, ese es un deber que está en primera plana y que hay que seguirlo implementando. Entonces le digo, no, pues yo te agradezco más bien a ti que me llames por eso. Lo que usted dice es la verdad, pero hay un asunto, yo lo vi a usted, lo escuché hacer una sátira respecto de los, ¿cómo se llaman los cuidadores de bosques? ¿Cómo son los? Guardaparques. Los guardaparques. Ajá. Yo no quiero estigmatizar a esa gente, ni mucho menos. Pero usted a ver, pero ¿cómo es que se produce este accidente? ¿No? Y con mano criminal. Pero para eso tenemos quienes cuidan. El momento que usted tiene a ciudadanos humildes... Hay inspectores del Ministerio del Medio Ambiente. Exacto, pero el momento que usted tiene a gente cuidando su bosque... Los condecoran por permitir la tala. Y yo te condecoro... Sí. Y yo te talo, tú me condecoras. Exactamente. Claro. Entonces, mire, ¿qué pasaría qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Qué debe pasar con un incentivo como estos? Un ciudadano humilde de cualquier condición, ¿no? De cualquier condición, no digo social, no me gusta segmentar, de cualquier condición donde lo ubiquen, porque el ciudadano no se deja ubicar. Sí. El ciudadano vive como vive y vive en la dimensión y en la emoción que escoge, punto. Va a cuidar ese terreno, ese espacio, pero de manera prolija. Le cuento un caso. Hay un cerro que se llama Surapo, que está debe ser pariente del Chirapo. Sí. Por ahí va. Sí, por ahí está entre Sunamanga y Zacapalca. Era un cerro hermoso, repleto de árboles. Y hubo un incendio que lo dejó casi destruido.
con un dolor permanente, porque el dolor de la naturaleza es un dolor del que nosotros deberíamos estar atentos, porque sí, ese dolor trasciende. para nosotros puede causar una serie de daños. Eso, con estos programas, con la cooperación internacional y con el Estado respondiendo y poniendo una contraparte como para que crezca ese incentivo, Hay es un una estímulo. pregunta. Ojalá se cumpla, ojalá se cumpla y... Pero y sabe la que gente depende de todos. Va a votar, estoy seguro, citadinos, campesinos, ricos y pobres, Todo el mundo. pobres, ignaros o académicos, van a votar, deben votar por esta. Si van a hacer un escogitamiento de las preguntas, Como yo todas estas tienen que ser al 100%. Yo le he escuchado. Hasta ahora vamos por la sexta. Sí, lo que pasa es que la quinta se me saltó, que es del Consejo de Participación Ciudadana. Es que habló. No, es que la metió ahí No, un combo. La cuarta se le saltó y nos falta la quinta, ¿no? No, la quinta hablamos que está el Consejo de Participación Ciudadana. No, áreas protegidas es la quinta. Áreas protegidas es la quinta. Viene la sexta que dice... ¿Está usted de no, la sexta ya es la que la acabamos de tratar. Exactamente. Viene la séptima. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo? Es decir, volver atrás, porque esto no debió existir. Ya, solo quiero decirle, esto es una aberración. Un grupo de 7 personas que finalmente terminan entre 4 y 3, porque ese es el equilibrio de los últimos tiempos. Así se ha dado. Han tomado el apodo de ciudadanos, representando a la ciudadanía, y eso es lo único que no han hecho. Le pongo un ejemplo. Ahí hay una oficina, hay una dependencia que se llama Secretaría de Transparencia. ¿Sabe usted cuántas investigaciones se han hecho en esa Secretaría de Transparencia? ¡Cero! Como dice el doctor Marcos Hidalgo Andrade, como ni una. Como ni una, Marcos Hidalgo Andrade. Está malito. Sí, pero es un personaje que lo queremos usted y yo. Adorable. Adorable, exactamente. Cero. Adorable. Segundo, como ni una. ¿Quiénes son los que están defendiendo, o mejor dicho, los que quieren atacar a la sociedad diciendo no a esto? Los propios consejeros de Participación Ciudadana, ellos. Es como los voceros por el no a la reducción del número de asambleístas, son los asambleístas, qué cosa más compleja. Oiga, dicen que Al Capone, cuando lo descubrieron en sus fechorías, dicen que para tratar de distraer a la gente respecto del tráfico del alcohol, estuvo a punto de ir a una esquina y no fue, de miedo que lo linchen, porque además la sentencia había salido por otra causa, con un letrero que decía abajo el tráfico del alcohol, ¿no? 4 ciudadanos que tienen obligación de nombrar contralor, procurador, ¿no? Hacer los concursos para las superintendencias, etcétera. No han hecho absolutamente nada. Son 9 años que no logran designar. ¿De dónde se inventaron ese consejo? Se inventó, existe solo en el Ecuador. ¿Solo en el Ecuador? Solo en el Ecuador. No, pues, usted sabe que la Constitución de Montecristi la hicieron no los asambleístas. Porque si usted les pregunta a quienes estuvieron en Montecristi de dónde salió ese concepto, no le pueden contestar. Aquí en la Universidad Técnica tuvieron un entrenamiento antes de ir a Montecristi. Y ahí estuvo el señor Viciano Pastor, un señor que recibía sueldo de varias partes, incluido de la Procuraduría General del Estado, pero por miles de euros. Español. Ellos, exactamente, del señor Iglesias, pues, del grupo del señor Iglesias. Ellos trajeron un texto elaborado. ¿Y qué le dijeron al señor que gobernaba? Bueno, alguna vez a alguien le preguntaron, ¿cuánto cuesta esa hacienda? Entonces dijo tanto, y le dijeron, claro, y te alcanzó la plata porque es mitad ganado y mitad robado. Entonces se me salió decir gobernado porque ese es el curso de la historia en cuanto al tiempo. Vinieron y le dijeron, a ver, tienes a un Congreso que lo has despedazado,
Tienes a una organización política que la has dinamitado. Estás en este momento, pero olímpicamente solo sin esas preocupaciones. No vas a tener contraparte, no vas a tener nada. Aquí hay este documento que dice que tú a la gente le vas a decir que ellos van a designar contralor, fiscal, etcétera, etcétera, sí. etcétera. Entonces, ¿usted recuerda esa publicidad saliendo en el claustro de San Francisco? Donde con vestido negro, cual de esos personajes raros decía... De la cripta. Exacto, decía, ahora ya los políticos no van a designar a los organismos de control, a los representantes. Pueblos. No, los vas a designar tú. Karinita, yo le pregunto a usted, doctor Freddy, o Freddy, porque usted es mi buen amigo, o a la ciudadanía que está escuchando en este momento, ¿qué partecita de las comas pusieron en la designación del señor Poli, por ejemplo, o del señor Chiriboga? Pero ¿qué partecita? Nada. ¿Quiénes fueron a parar en el Consejo de Participación Ciudadana? Los que eran funcionarios de la Presidencia de la República, de Patiño, funcionarios en la Cancillería. Pero con una desvergüenza brutal, con una insolencia difícil de medirla, pero además con el silencio de muchos. Con el silencio de muchos. Dictatorial. Yo diría peor. Peor. Los dictadores matan, roban y se van porque los matan. Esa es la vida. Ese fue el destino de Saddam Hussein, por ejemplo, que el momento que lo pusieron en la horca sabía que no tenía otro destino. ¿Sabe quiénes son quizá peores? Los tiranos, porque se perpetúan. O sea, un dictador tirano. Exactamente. O sea, es un estado superior. Pero el tirano diseña un estatuto para inocular a la gente en función de que incluso porque manipula, usan entre comillas, la voluntad popular en elecciones amañadas. ¿Usted recuerda los porcentajes con que ganaba, por decir, Gaddafi? Impresionantes, no podían decir 150%. Fidel Castro. Me voy a ir al otro lado, porque les encanta el comparativo, yo no tengo problema, porque este es un asunto de visión integral de lo que es la política en la historia. Pinochet, pues. Claro, es que... 93%. Saddam Hussein. Los pueblos actúan así por la intimidación implícita. Exactamente, Stroessner. Claro. Por supuesto, Ortega. Gaddafi tenía una constitucioncita, él andaba con constitución, Sí, Gaddafi, sí, igual que Chávez. Del mismo tamaño, pero para este desequilibrado de Fernández, todavía no se ha enterado que está en el infierno Chávez. Le preguntan del presidente de Venezuela que no va porque lo esperaban, como lo esperaban los lores a Pinochet en Londres. Así, ese es el miedo que los hizo correr. Ya. Este es un buen punto, porque en la fiesta de la CELAC se les mojó la pólvora, pues, ¿no? Y le preguntan del presidente de Venezuela, dice, no conozco, no he hablado tiempos con Chávez. ¿Sí escuchó de eso? Está entre las perlas. Y ayer dijo, esta es la Convención de las Américas, y era el CELAC. Sí. Pero ellos están perturbados. Son chavitos. Están perturbados porque no pueden guardar la plata. La última. ¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia? Porque esta es la última. Sí, pues ya la revisado. Por supuesto, hemos terminado. Entonces, por supuesto, es que Freddy. Hemos concluido. Pero solo déjeme decir una cosita. Y hemos concluido la lectura, el análisis de cada una de las preguntas. En consecuencia, ¿qué cabe? ¿Votar sí? ¿Aprobarlas? Esta es una consulta ciudadana. Yeah. Yo lo que he hecho es pretender, y aspiro que lo haya logrado, pretender informar. A mí no me va a ver, ni me ha visto, ni me verá al otro día de la convocatoria de la consulta, que fue muy importante, del presidente Lenín Moreno. Salieron con sombrero de campaña y con camiseta a hacer propaganda entregando boletas a los conductores de los vehículos. Yo no he hecho eso. Yo informo. Yo aspiro a informar.
Más bien suscite el interés de pensar, pero es que no hay otra manera. Claro. No hay otra manera. Porque de información la gente la tiene. Exacto. La cuestión es razonar, a ver, una información pensar. como cuando a usted le leen la Biblia, lo hace pensar, claro. Lo hace reflexionar. Es que esa es la tarea de todo ser humano. Exactamente. Tal como decía el Descartes, ¿no? Exactamente. Cogito ergo sum. Pienso y luego existo. Sí. Nos vamos a despedir, querido licenciado, señor gobernador. Gracias. Debo pasar a otra entrevista. Y yo estoy muy contento porque, primero que es la primera vez, perdón, es la primera vez que tratamos el tema de la consulta. Se vienen las elecciones y nadie aquí le hemos dado el espacio necesario. Me acepta que diga algo. Claro. Me sorprendió para bien por el grado de civismo que usted me trazó la cancha. Sí, me dijo, vamos a hablar de esto. Además, lo que inició, porque no es que me lo preparó. Claro. Lo que inició, vamos a hablar de esto. Me llenó de satisfacción ver como le digo, esa explosión cívica. Así que le agradezco infinitamente y le doy un abrazo a usted, a Karinita, a la gran audiencia y continúo de viaje, porque tengo que hacer algo fuera de la ciudad. Un abrazo. Que le vaya bien, señor gobernador. Vamos.